Bueno, entonces ahora vamos a ver otra propiedad de separación. Les llamamos axiomas de separación. Es la propiedad T4, ¿no? Ya vimos T1, T2, T3 en el video que les grabé y sigue T4, ¿sale? Entonces, para que un espacio sea T4, primero tiene que ser T1. Ujú. Y luego esta propiedad como que nos dice, ves que Hausdorff dice que la propiedad de ser Hausdorff, si tienes puntos separados, puedes encontrar abiertos ajenos que los contienen. Entonces aquí es lo mismo, pero para cerrados. Entonces la propiedad T4 como que te dice que puedes tratar a los conjuntos cerrados como si fueran puntos. Ujú. Entonces, a ver, voy a hacer rápido el dibujito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si tenemos dos conjuntos cerrados, tenemos a F1 y tenemos a F2. Ujú. Lo que nos dice esto es que nosotros podemos hacer abiertitos ajenos que contienen a cada cerrado y que no se tocan, ¿no? Entonces, pues sí, de cierta forma lo que nos dice es que podemos tratar a estos conjuntos como si fueran puntos. Ujú. Ok, entonces lo primero es que si X es T3, entonces X es T4. Y bueno, aquí la razón es que, pues estos son T1, y si se acuerdan, en T1 lo que pasa es que los singulares son cerrados, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Si separa cerrados y los singulares son cerrados, pues también separa puntos. Ujú. Ok, sin embargo, esta propiedad pues no es equivalente a ser T3. Algo muy importante es que en topología a veces hay propiedades que se describen de forma diferente, pero terminan siendo las mismas. Entonces, siempre que vemos una propiedad, es importante saber si esa propiedad de verdad es nueva o es equivalente a alguna propiedad que ya conocíamos. ¿Sale? Entonces, no, ser T3 y ser T4 no es lo mismo. T3 es separa puntos de cerrados y T4 es separa cerrados, como si fueran puntos. Ajá. Entonces, aquí el espacio que es T3 y que no es T4 va a ser el plano de Niemitzsky y esto lo van a revisar mañana con Sabine. ¿Sale? Entonces, aquí nada más les dejo la observación. Bien, entonces, ejemplos, los espacios métricos son normales. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿cómo le haríamos aquí? Em, Nosotros ya sabemos que los espacios métricos son regulares, entonces, si tenemos un punto y tenemos un conjunto cerrado, pues ya sabemos que podemos agarrar eh, pues dos abiertitos que los separan. Ok, entonces ahora, si nosotros tenemos cerrado y cerrado, ujú. Entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿cómo le podemos hacer para ver que se pueden separar, ¿no? Em, Porque separar un punto de un cerrado es fácil. Ujú. Entonces, ¿cómo le haríamos, no? Em, a ver, ajá. Entonces, por ejemplo, aquí qué sabemos, ¿no? Pues sabemos que el complemento de F1 tiene que ser abierto y también el complemento de F2 tiene que ser abierto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer? Mm, Y también nosotros sabemos que los métricos son T1, ¿no? Entonces, perdón, bueno, sí, T1 y son T3. Entonces, a ver, por ejemplo, podemos jugar con los complementos, ¿no? Que pues parece que de ahí deberíamos ser capaces de agarrar el abierto que queremos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de dibujar aquí al complemento de F2. Entonces, el complemento de F2 sería como algo así, ¿no? Ujú. Imaginemos que este es el complemento de F2. ¿Sale? Em, Entonces, bueno, aquí ya tenemos un abierto, ¿sale? Tenemos a F1 contenido en un abierto.
Entonces, a ver, sea U igual a X menos F2. Ujú. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que F1 está contenido en U. Ajá. Ok, entonces, para cada punto, para cada punto en F1, nosotros nos podemos agarrar un abierto. Aquí vamos a usar que ya esté 3. Ajá. Entonces, fíjense, para cada punto en F1, nosotros vamos a agarrar un abierto que se queda contenido en U, pero también su cerradura se queda contenido en U. ¿Sale? Entonces, a ver, lo voy a escribir así. Em, para cada X en F1, ujú, entonces, como X está en U y X es T3, entonces existe un B sub X de tal suerte que lo que decíamos, ¿no? O sea, este B tiene a X, este B se queda contenido en U, pero también la cerradura de B se queda contenido en U, que es como la propiedad de los T3, ¿no? Ajá, entonces existe un BX abierto, déjenme ponerle lo abierto porque eso es importante. Entonces existe un BX abierto tal que pues X está en B sub X, que obviamente está contenido en su cerradura, y la cerradura de B sub X se queda contenido en U. Ajá, ok, entonces ahora lo que vamos a tener es que ujú, al X, bueno, esto es para cada X, ¿no? Entonces obviamente si aquí agarramos otro X prima, pues vamos a tener aquí otro abierto, ujú, y así, ¿sale? Ok, entonces fíjense, vamos a tener que F1 está contenido en la unión de todos los B sub X, ¿sí? Porque así para cada X vamos a agarrar uno, ¿no? Entonces al final vamos a terminar cubriendo a todo F1, ¿sale? Entonces tenemos que F1 está cubierto en todos los B sub X. Obviamente como es una unión de abiertos tenemos, ay, a ver, aquí los X corren en F1, ¿no? O sea, para cada punto, para cada X en F1 tenemos nuestro B sub X. Ujú. Esto, pues les decía, esto es abierto, ¿no? Además, fíjense, todos los B sub X cumplen que tanto ellos como su cerradura está contenido en el complemento de F2, ¿sí? Ok, entonces lo que nos hace falta, o sea, ya tenemos aquí el abierto que cubre a F1. Lo que nos falta es el abierto que cubre a F2, ¿sale? Entonces, ¿quién va a ser? Entonces vamos a poner aquí, observamos. O sea, fíjense, aquí tenemos que cada BX cumple que la cerradura de los BX está contenido en U. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a los complementos? Pues va a pasar que X sin U va a estar contenido en X sin la cerradura de los BX. Ujú. Entonces, pues vamos a agarrarnos el complemento de la cerradura. O sea, tenemos todas las uniones, entonces cerramos todo y nos agarramos el complemento. Ujú. Entonces vamos a agarrar a F2. Ujú. eh, ajá. Entonces, otra vez, queremos un abierto para F2 que no intersecta esta unión, ¿verdad? Ujú. Entonces, a F2 lo vamos a meter en el complemento de la cerradura, porque queremos un abierto. Entonces, en X menos la clausura de toda esta unión, ¿sí? De la unión de los BX, tal que X está en F1, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, lo que hicimos fue que
a esta unión de abiertos, que pues ya termina siendo un abierto grande, ¿no? Que cubre a F1, le sacamos la cerradura, ¿no? Entonces le sacamos su cerradura. Ok, entonces pues obviamente eh, el complemento de esa cerradura pues es un abierto que contiene a F2 y obviamente un conjunto y el complemento de su cerradura son ajenos, ¿no? Entonces pues bueno, este va a ser nuestro U. No, es que ya usé U. A ver. Entonces, a la unión de los Bs, bueno, es que no les debí poner nombre, ¿no? Pero entonces fíjense, estos son los abiertos que nos separan a F1 y a F2. Es la unión de todos los Bx y también es el complemento de la cerradura de la unión de los Bx. Uno contiene a F1, otro contiene a F2 y pues son ajenos, ¿no? Porque un conjunto es el complemento de la cerradura del otro. ¿Sale? Entonces ya vimos que en los espacios métricos podemos separar cerrados. Si tenemos dos conjuntos cerrados, podemos hacer los abiertos ajenos que los separan. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con la línea de Sorgenfrey. Ujú. Entonces, a ver, aquí sí, déjenme revisar mis notas porque em, es que aquí los cerrados no los tenemos bien caracterizados, ¿no? Parece que vamos a hacer lo mismo, a hacer las uniones. A ver, entonces vamos a ir con calma. Bueno, entonces vamos a pintar a la recta real. Ujú. Entonces otra vez, ¿qué significa que un espacio topológico sea normal? Significa que si tenemos dos cerrados que no se intersectan, podemos separarlos con abiertos. O sea, podemos encontrar abiertos ajenos que contengan a cada uno. Y pues sí es muy importante que sean ajenos, ¿sale? Ok, entonces pues nos agarramos a dos conjuntos cerrados aquí, ¿no? Entonces sean F1 y F2 eh, contenidos en S, cerrados, disjuntos. Ok, entonces me los voy a imaginar así. Entonces aquí está F1 y por aquí está F2, ¿no? Ok, entonces, ok, también vamos a usar que ya sabemos que Sorgen Frey es este 3. Entonces, para cada X en F1, mm, como X está en el complemento de F2. Ujú. Entonces, fíjense, agarramos un X en F1 y ¿qué sabemos, no? Sabemos que el complemento F2 es cerrado, entonces el complemento de F2 es un conjunto abierto y X está en F2. Ujú. Entonces, pues vamos a poder encontrar un básico, bueno, un intervalito básico, ¿no? Que se queda contenido en el complemento de F2. Entonces, a ver, existe un delta X. Porque acuérdense, queremos ver un abiertito así. Ahorita, estos son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, ¿no? Ujú. Entonces, acuérdense, en la línea de Sorgenfrey, así son los básicos, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar un básico de estos contenido en el complemento de F2. Ok, entonces existe delta X tal que, pues esto, ¿no? X, coma, X más delta X. Ujú. Acuérdense que este tipo de conjuntos forman una base local para cada X, ¿no?
Entonces podemos escoger uno de estos. Bueno, aquí lo dibujé mal, ¿no? Porque el extremo izquierdo sí puede ser X. Por el hecho de que los incluye, podemos agarrarnos, eh, o sea, no necesitamos echarnos para atrás como en R, sino que podemos empezar el intervalo en el punto en el que estamos trabajando. ¿Sale? Bueno, entonces existe delta X tal que este intervalo, que obviamente contiene a X, se queda contenido en el complemento de F2. Ok. Y pues lo mismo va a pasar para cada Y en F2, ¿sí? Entonces, si nos agarramos un Y en F2, pues también va a pasar que este Y, pues no tiene, pues bueno, obviamente no está en F1, se queda en el complemento de F1, que es un abierto, entonces pues también va a haber un abiertito, ¿no? De esos, aquí, así, que obviamente no toca X. Entonces, a ver, para cada Y en F2, ay, perdón, para cada Y en F2, pues otra vez, ¿no? Como Y está en X menos F2, pues va a existir un epsilon sub Y, tal que Y, Y más epsilon sub Y, este intervalito está contenido en X menos F1. Ujú. Ok, entonces, pues fíjense, ya cubrimos a los dos cerrados con este tipo de conjuntitos que son abiertos, ¿verdad? Entonces, como que se vería como algo así. Digo, aquí pues yo los dibujé muy bien porque uno está a la izquierda del otro, ¿no? Pero, o sea, podría ser que F1 tenga otro cacho por acá y que F2 tenga otro cacho por acá, o sea, estamos como en el caso general, ¿no? Nada más nos vamos guiando con el dibujo. Ok, entonces, vamos a ver si esto ya nos sirve. Ajá. Eh, bueno, no estos, acuérdense que siempre nos gusta encoger un poquito el radio pues para tener más espacio, ¿no? Entonces a esto les em, vamos a llamar B con radio delta X y centro en X. A estos les vamos a llamar B con radio epsilon y con centro en Y. ¿Sale? Ok, entonces, a ver, vamos a ver qué pasa si unimos estos abiertos, no tal cual, ¿no? Vamos a dividir el radio entre tres. A ver si con eso jala. Ujú. Entonces, pues sea A1, pues va a ser la unión. em, el X va a correr sobre el F1, ujú, de las bolas con radio delta X entre 3 y centro en X. Y lo mismo A2. A2 va a ser la unión de todas las bolas, pero ahora con centro en F2. Entonces serían las bolas con radio epsilon sub Y sobre 3 y centro en Y. ¿Sale? Entonces ya tenemos A1 y A2. Este, ¿qué falta ver, no? Falta ver que son ajenos. ¿Sale? Entonces, esperemos que aquí nos salgan bien las cuentas. A ver, entonces, resta ver que A1 intersección A2 es igual al vacío. Ujú. Entonces, pues vamos por contradicción, ¿no? Vamos a agarrarnos un Z aquí y queremos llegar a una contradicción. Entonces, a ver, sea Z en A1 intersección A2. Ujú. ¿Eso qué significa? Eso significa que existen un X en F1, vamos a ponerle X0, y un Y0 en F2, tales que Z está en este intervalo, ¿no? X con X0, X0 más
delta x0 entre 3. Y también va a estar en el intervalo determinado por y, ¿no? O sea, fíjense, A1 es una unión de bolas, A2 es una unión de bolas. Si Z está en la intersección de A1 con A2, debe estar en una bola de las de A1 y también en una bola de las de A2. Entonces va a estar aquí en es Y0, Y0 más epsilon Y0 entre 3, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? Em, por ejemplo, ¿qué podemos decir sobre la distancia? ¿Sale? A ver, entonces la distancia de Z a X0, pues va a ser menor que delta X0 sobre 3 y la distancia de Z a Y0 va a ser menor que epsilon Y0 sobre 3. ¿Sale? Entonces, pues aquí vamos a ver con desigualdad del triángulo qué pasa, ¿no? Entonces tendríamos que la distancia de X0 a Y0 pues es menor o igual que, vamos a meter el Z, Z a X0 más la distancia de Z a Y0. Esto es menor que delta X0 sobre 3 más epsilon Y0 sobre 3. Ok, aquí, mm, pues bueno, no sabemos qué onda con delta y Y, ¿no? Pero, o sea, fíjense, alguno de los dos es más grande, ¿no? Delta 0 es más grande o Y0 es más grande, perdón, o epsilon Y0 es más grande, ¿sí? Entonces, a ver, eh, fíjense, ¿no? O sea, bueno, vamos a decir, ¿no? Sin pérdida de generalidad, supongan que delta X0 es menor o igual que epsilon Y0, ¿sale? O sea, si pasa lo contrario, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, entonces esto es menor o igual que eh, epsilon Y0 sobre 3 más epsilon Y0 sobre 3 y esto va a ser igual a eh, pues 2/3 de epsilon Y0 y esto es menor que epsilon Y0. Y aquí ya tronó porque fíjense, o sea, si la distancia de X0 a Y0 es menor que epsilon Y0, ¿eso qué significa? Ujú. A ver, fíjense, o sea, lo que yo quisiera decir aquí es que si esto ocurre, a fuerza tiene que ocurrir que X0 esté en ese abierto. Entonces, fíjense que aquí sí me convenía hacer los intervalos, no que empiecen en X0, sino echarme para atrás. ¿Sale? Entonces, voy a hacer eso. ¿Sale? A ver, espero no confundirlos. Entonces, fíjense, aquí, estos intervalos yo los puedo tomar así. O sea, aquí yo dije, bueno, los empiezo en X0 para hacerlos más chiquitos, pero al final no me ayudó esto. O sea, aquí lo que yo debí poner fue el intervalo que empieza en X0 menos, ay, a ver, pensé que me iba a salir mejor y me salió peor, ¿no? Es X0 menos delta X0 entre 3, coma, X0 más delta X0 entre 3. Ujú. Aquí debió ser esto, ¿no? Aquí. Y aquí lo mismo. O sea, todos los intervalos debieron ser así para que esto me salga bien. Aquí debió ser Y0 menos epsilon Y0 entre 3. Y aquí debió ser Y0 más epsilon Y0 entre 3. ¿Sí?
Este también está mal. Y acá arriba lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, aquí lo voy a tachar y esto debe ser, pues, y menos epsilon y. Ay, aquí no es entre tres, entonces déjenme escribirlo bien. Entonces aquí debe ser y menos epsilon y, coma, y más epsilon y, ¿sí? Y acá arriba lo mismo, ¿no? Este debe ser eh, x menos delta x, coma, x más delta x. Y así ya va a jalar esto. Entonces, fíjense, aquí abajo, ¿qué es lo que observamos? Fíjense, aquí concluimos que la distancia entre x0 y y0 es menor que epsilon y0. Entonces, esto implica que x0 está en la bola con radio epsilon y0 y centro x0. Ajá. Y esto ya es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque estas bolas se quedan afuera de F1, ¿sí? Estas bolas están afuera de F1 y X0 es un punto de F1. Entonces, X0 no puede vivir en una de estas bolas, ¿sí? Esta contradicción surgió por suponer que la intersección es no vacía. Entonces, por lo tanto, pues sí, la intersección debe ser vacía. Entonces, así, pues vamos a tener que A1 intersección A2 tiene que ser vacío, ¿sí? Y ya por lo tanto es normal. No sé si hay alguna duda, chicos. Creo que no. Ok, bueno, tal vez se podía haber rescatado, ¿no? Si no me echaba para atrás, tal vez se podía haber rescatado la prueba, pero ahí el problema es que para estar en la bola de Y tienes que estar adelante de Y, ¿no? Entonces tendríamos que haber justificado por qué X sí estaba delante de Y, bueno, X0 por qué sí estaba delante de Y y así meterlo en el intervalo, ¿no? Y aquí agregándole como la parte de antes de Y, nos ahorramos esa parte. También esta prueba, si se fijan, eh, como aquí si nos echamos para atrás, realmente una prueba así igualita a esta se puede hacer paramétricos. Ajá. Porque bueno, ahí nosotros usamos que ya era T3, entonces se puede hacer sin usar que es T3. Si se fijan para R, podríamos usar exactamente la misma prueba, solamente que en el lado izquierdo de los intervalos cambiar abierto por cerrado. Ujú. Y como si nos echamos para atrás, pues esta prueba sirve así tal cual para R y también para los espacios métricos. Si en lugar de intervalos nos agarramos bolas, eh, igual sirve. O sea, esto de agarrarse el radio entre tres sirve también para espacios métricos. Ujú. O sea, lo que habríamos hecho es decir lo mismo, ¿no? Como X no está en F2, X está en un abierto, entonces existe una bola abierta con cierto radio que le llamamos delta X, que está contenido en el complemento de F2. Igual para los puntos de F2 hacemos lo mismo. Y aquí nos agarraríamos A1 y A2 como pues bolas con centro en los puntos ya sea de F1 o de F2 respectivamente y los radios estos entre tres. O sea, este es el truco, ¿no? El agarrarse el radio entre tres es lo que hace que funcione la prueba, ¿sí? Entonces, esto lo pudimos hacer eh, para espacios métricos, o sea, el esquema de la prueba sería la misma si quisiéramos probar que R o que los espacios métricos son normales. Ujú. Entonces, como les había dicho, pues los espacios métricos son de los más ricos, ¿no? Porque estos son los que van sobreviviendo todas las propiedades. Hay algunos que no lo hacen. Ok, entonces aquí hay una caracterización de los espacios T4, ¿sí? Entonces, fíjense, nos dice X es T4. Bueno, primero suponemos que es T1. Acuérdense que el T1 se lo tenemos que agregar de cajón. No, no está, o sea, la separación no implica T1. Hay que tener cuidado, porque si tuviéramos un caso donde los singulares no son cerrados, aunque tuviéramos la propiedad de separar cerrados, no podríamos separar puntos, ¿sale? Entonces T1 es bien importante, ese ya va de cajón. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Es equivalente ser T4 con lo siguiente. Si tienes un cerrado
contenido en un abierto. Entonces puedes encontrar un abierto intermedio de tal forma que el cerrado se queda en el abierto y ese abierto pues está en su cerradura en su propia cerradura y esa cerradura se queda contenida en U. Entonces, esto es muy similar a lo que pasa con los T3. Entonces déjenme hacer el dibujito. ¿Qué dice esto? Tenemos un cerrado que se llama F. Entonces vamos a poner aquí una cajita que se llama F. Ujú. Y al F lo tenemos adentro de un abierto que se llama U. Ujú. Entonces aquí tenemos a nuestro espacio U. Entonces este es U. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros podemos encontrar un abierto B que tenga nuestro cerrado y de tal forma que al sacarle la cerradura, esa cerradura no se salga de U. Ujú. Este es nuestro B. Eso es lo que nos dice, ¿sale? Entonces, eh, pues realmente es casi lo mismo, ¿no? Porque si tomamos al complemento de U como el otro cerrado, pues B es el abierto que queremos y el complemento de la cerradura de B es el otro abierto que queremos. Pero bueno, vamos a escribirlo bien. Entonces, pues vamos a hacer la demostración. Ujú. Entonces, pues suponga que X es T4, X es T4. Ujú. Entonces, pues ya, ¿no? Vamos a agarrar esto y queremos encontrar que existe el B. Entonces, em, entonces sea, pues, F cerrado en X, U abierto en X. Entonces sean, F cerrado, U abierto, tales que, pues, X, no, F está contenido en U. F está contenido en U. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, como nuestro espacio es T4, nosotros podemos separar cerrados. Aquí ya tenemos un cerrado que es F. Entonces, nuestro cerrado este va a ser F1. ¿Y quién va a ser el otro cerrado? Pues el complemento de U. ¿Sí? Lo que está fuera de U, pues es un cerrado porque U es abierto y entonces ese va a ser nuestro F2, ¿no? Entonces, a ver, vamos a separarlos. Entonces, pues como X es T4, ujú, y tenemos que, como F está contenido en U, pues obviamente F no va a intersectar al complemento de U. Entonces, y tenemos que F y el complemento de U son cerrados ajenos. Entonces, pues existen eh, B y W abiertos ajenos, tales que F está contenido en B y X menos U está contenido en W. ¿Sale? Entonces, fíjense, ahorita ya se ve como en el dibujo, ¿no? Ya tenemos a F adentro de B. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta que la cerradura de B también se quede adentro de U. Eso es lo que nos falta hacer, ¿va? Ok, entonces fíjense, tenemos que U, B y W son abiertos ajenos. Entonces tenemos que U menos B está contenido en W y W pues está contenido en el complemento de B. Ujú. Y aquí yo siento que el W ya me va a estorbar. A ver, voy a quitarlo y espero que no tenga que volver a usarlo después. ¿Sale? Entonces sacamos complemento aquí y se cambia la contención. Entonces nos quedaría que, no, sí, no, no lo voy a quitar. Creo que sí lo voy a necesitar al W. A ver. No, sí lo necesito. Entonces, a esta contención de tres cosas, le voy a sacar complemento a todo. Entonces, la contención se me va a invertir, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que B está contenido en W, no, en el complemento de W, ¿no? Ujú. Está contenido en el complemento de W y este está contenido en U, ¿sí? ¿Y cuál es la virtud del complemento de W? Pues que ya es un cerrado. Entonces, este es cerrado. Ajá. O sea, nosotros atrapamos
al B en un cerrado. Y si tú estás contenido en un cerrado, entonces tu cerradura también se queda dentro de ese cerrado. Entonces vamos a tener que F está contenido en B, B está contenido en su cerradura, ujú, y la cerradura también está contenida en este cerrado, por ser cerrado, en X menos W, y pues X menos W ya está contenido en U, ¿sí? Por lo tanto, ya encontramos al abierto que tiene a F y tal que su cerradura no se sale de U. Ujú. Entonces, fíjense, aquí sí era importante el W, porque el que esto sea cerrado fue el que como, no deja que la cerradura se salga de U. ¿Sí? Ahí más bien sería primero que B está contenido en el complemento de W y luego S está contenido en la cerradura de B, ¿no? Eh, no, no, porque fíjate, lo que pasa es que tenemos a B adentro de un cerrado. Si un conjunto está dentro de un cerrado, entonces su cerradura también lo está. Entonces, como este es cerrado, entonces podemos garantizar que como B está adentro de él, la cerradura de B también está dentro de él. Pero solo es porque el complemento Ok, de W es cerrado. Si no fuera cerrado, pues no podríamos decir nada. sí, gracias. Ok. em, Ahora vamos a ver el regreso, ¿no? Y lo mismo, como que el abierto ese que ahora vamos a querer, eh, bueno, mejor ahorita lo escribo, si no los voy a enredar más. Pero, o sea, la definición, o sea, el separar los cerrados y el tener esto es como lo mismo. Si pensamos que este U va a ser el complemento del otro cerrado. Ujú. Entonces, vamos por el regreso. Ujú. Entonces, ahora queremos ver que X es T4. Ujú. Entonces, pues sean F1 y F2 cerrados ajenos de X. Entonces tenemos dos cajitas, ¿no? Tenemos aquí a F1 y aquí tenemos a F2. Ujú. Pero para usar la propiedad que aquí ya se cumple, necesitamos a un cerrado adentro de un abierto, ¿sale? Entonces, ¿quién va a ser ese abierto? Pues va a ser el complemento de F2, el abierto con el cual vamos a usar la propiedad. ¿Sí? Entonces esto se va a ver como así. Ujú. ¿Quién va a ser U? Va a ser el complemento de F2. Entonces vamos a ponerle aquí U. Entonces, pues sea U igual a X menos, no, el complemento de F1, X menos F1. Entonces, pues tenemos que F1, no, perdón si era de F2. Tenemos el complemento de F2, entonces pues obviamente F1 está dentro de U, ¿no? Porque F1 es ajeno con F2, ¿sale? Entonces ahora sí ya vamos a usar la propiedad que estamos suponiendo válida. Entonces, existe un conjunto B abierto tal que F1 está contenido en B, que está contenido en la cerradura de B, y este está contenido en U. Ajá. O sea, nosotros encontramos por aquí un B, de tal forma que tanto él como su cerradura, o sea, no solo B, sino su cerradura también, están adentro de U. Ajá. Ok, entonces, ¿quién va a ser el otro abierto? Porque nosotros queremos un abierto para F2. Ese abierto, de forma natural, pues tendría que ser el complemento de la cerradura de B, ¿no? Como la cerradura de B está contenido en el complemento de F2, ay, ya parece trabalenguas, ¿no? Entonces, F2 debería estar en el complemento de la cerradura de B. Entonces, a ver, déjenme escribirlo. Entonces, pues sea W igual a
X sin la cerradura de B. Entonces, fíjense, en este dibujo, ¿quién sería W? Pues sería esto, ¿no? Este sería W, es un abierto por ser el complemento de la cerradura de B, y obviamente no intersecta a B, pues porque es el complemento de la cerradura de B. Entonces vamos por partes. Entonces tenemos que F2, em, bueno, a ver, vamos a hacerlo con cuidado, ¿no? O sea, fíjense, tenemos que eh, la cerradura de B está contenido en U, pero voy a escribir a U como su otro nombre, o sea, U es el complemento de F2. Entonces eso implica que F2 saco complemento de los dos lados, se invierte la contención, entonces F2 está contenido en X sin la cerradura de B, que es igual a W. Ujú. Entonces fíjense, F1 ya estaba adentro de B, ujú. F2 ya está adentro de W, y como W es el complemento de la cerradura de B, pues es ajeno con B, ¿no? Y pues B intersección W es igual al vacío, y ya terminamos, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, creo que no. No. Ok. Bueno, entonces, pues aquí algunas propiedades. El CERT4 se hereda a los subespacios cerrados, o sea, no a todos, solo a los cerrados. Y la otra es que si un espacio es homeomorfo a un T4, entonces ese espacio también es un T4. Vamos a hacer aunque sea la primera parte. Ujú. Entonces sea F subespacio cerrado de X. Ok, entonces, bueno, entonces tenemos a F, ¿no? Que es cerrado. Pues nos vamos a agarrar a otro cerrado adentro de F. Ah, no, a dos cerrados, ¿verdad? Ajá, vamos a querer a dos cerrados. Mm, sí, yo creo que este no se debería llamar F, porque el F lo estamos usando para los de la propiedad. Entonces vamos a llamarle, pues, que se llame C este, ¿no? A ver, o sea, este va a ser el C, y pues ya, estos van a ser F1 y F2. ¿Sí? Y aquí va a estar fácil, ¿por qué? Porque la intersección de cerrados es cerrado. Entonces, el F1 intersectado con C, que es el mismo, es cerrado en el total, ¿no? Entonces, a ver, o sea, lo que va a pasar con estos cerrados es que no solo son cerrados en C, sino son cerrados en el total por el hecho de que C es cerrado. Entonces, a ver, pues sean F1 y F2. Mejor le voy a poner Y porque está muy raro llamarle C a un espacio. Bueno, nosotros no hemos usado esa letra, ¿no? Ok, entonces sean F1 y F2 contenidos en Y, cerrados, ajenos. Entonces fíjense que F1, em, a ver, no, 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 a ver. Ah, no, sí, a ver, ya sabemos que los cerrados en Y son cerrados grandes intersectados con Y. Entonces, a ver, existen pues F1' y F2', cerrados en X, tales que pues F1 es F1' intersectado con y F2 es F2' intersectado con Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, F1 es la intersección de dos cerrados del total, F2 es la intersección de dos cerrados del total, porque tanto F1', F2' y Y son cerrados en el total. Entonces, eso implica que F1 y F2 son cerrados en X. Entonces, pues existen
U y B abiertos ajenos en X. Ajenos tales que, pues, F1 está contenido en U, F2 está contenido en B y U intersección B es igual al vacío. Ok, Profesor, una entonces ya duda. tenemos, ¿perdón? Una duda, es que, ajá, dice acá mis compañeros que en la hipótesis dice SAX un espacio T4, pero también vamos a demostrar eso, entonces, ¿no será T1 en la hipótesis? Ah, a ver, o sea, X, que es el total, es un espacio T4, ¿sale? Lo que estamos probando es que si agarramos un subespacio cerrado, perdón, entonces ese es T4. O sea, estamos probando que Y es T4, ¿sí? O Ah, sea, si vale. Y es un subespacio cerrado, entonces Y es T4. Sí, gracias por el error, por observar el error. Ok, entonces fíjense, lo que hicimos fue agarrarnos dos cerrados de Y que son ajenos, ¿sí? Ok, como son cerrados de Y, sabemos que los podemos escribir como cerrados del total intersectados con Y. Como Y es cerrado, entonces ya ambos cerrados los tenemos como la intersección de dos cerrados, pero en el total. Como el total sí es T4, entonces pues ya podemos encontrar dos abiertos ajenos que los separan. Ajá. Estos abiertos son en X, ahora necesitamos abiertos en Y, pero para obtener abiertos en Y solamente hay que intersectarlos con Y. Entonces, pues ahora sean U' y B'. em, no, perdón. Bueno, o sea, U' va a ser U intersección Y, B' va a ser B intersección Y, B' va a ser B intersección Y. Entonces, pues fíjense, si los grandes eran ajenos, pues estos que son los grandes intersectados con Y, pues también son ajenos, ¿no? Entonces vamos a tener pues que F1 está contenido en U', que F2 está contenido en B', ujú, y pues U' intersectado con B' es igual al vacío, ¿sí? Y ya está. ¿Está claro, chicos? Sí, Bueno, y el otro, lo de que si un espacio es homomorfo a un espacio T4 es T4, vamos a hacer aunque sea el dibujo. Bueno, de una vez les digo que ser T4 no es una propiedad productiva ni hereditaria, pero para probarlo hay que usar algunos resultados fuertes que no hemos probado y que seguramente no vamos a llegar a probar, ¿sale? Pero bueno, o sea, en las otras ya habíamos visto que producto de T2, de T3, pues es respectivamente T2 o T3, y también las hereditarias, ¿no? Aquí ya vimos que se hereda a subespacios cerrados, pero en general no se hereda a todos, ¿sí? Entonces esta propiedad es más fuerte y pues es más difícil preservarla. Entonces, a ver, vamos a hacer nada más el dibujo. ¿Cómo le haríamos aquí? Tenemos X, que es T4, tenemos X, es T4, y tenemos aquí un Y, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos para probar que Y es T4? Bueno, pues primero en Y nos tendremos que agarrar unos cerrados ajenos, F1, F2. Bueno, y como son homeomorfos, tenemos un homeomorfismo, ¿no? Entonces, pues el homeomorfismo va a ser la chamba, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresarnos F1 con el homeomorfismo. Como es homeomorfismo, preimagen de cerrados es cerrado. Este sería H inversa de F1 y esta sería aquí H inversa de F2, ¿no? H inversa de F2. Ujú. Acuérdense que en las funciones continuas, preimagen de abiertos es abierto y preimagen de cerrado es cerrado. Entonces, y aparte es biyección, los homomorfismos son biyecciones. Entonces, si F1 y F2 no se intersectaban, sus preimágenes no se pueden intersectar. ¿Sale? Entonces, con las preimágenes de F1 y F2 ya tenemos dos cerrados ajenos, pero ahora en X, y X es T4. Entonces, pues como es T4,
vamos a poder encontrar abiertos, U y B, ajenos, que contienen a estos cerrados, ¿sale? Entonces este es U y este es B, entonces contienen a cada uno a un cerrado y son ajenos, ¿no? U intersección B es igual al vacío. Ok, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues vamos otra vez para adelante, ¿no? Entonces ahora estos U y B, pues nos fijamos en su imagen. Ujú. Y entonces pues vamos a tener aquí a F de U y a F de B. Como es homeomorfismo, es una función abierta, o sea que manda abiertos en abiertos, o sea que esta es F de U y este es F de B. Entonces, otra vez, van a ser abiertos porque H es homeomorfismo. Y además, como la función es biyectiva, como H es biyectiva, si U y B no se intersectaban, sus imágenes tampoco se pueden intersectar. Entonces, pues ya tenemos que F de U intersección F de B es igual al vacío, ambos son abiertos. Y pues vamos a tener que F1 está contenido en F de U y F2 está contenido en F de B. ¿Sí? Entonces, bueno, los detalles obviamente sí los podemos escribir, pero ya se nos está acabando la clase. Ujú. Pero pues es estar usando el homeomorfismo, ¿no? Que es biyección, que es función continua, que es función abierta, ¿sí? Entonces, pues esta es una buena noticia, que si dos espacios son homeomorfos y uno es T4, entonces pues sí, ¿no? También son T4. Y bueno, aquí nos queda esta observación. Hay que tener cuidado porque producto de T4 no necesariamente es T4 y un subespacio de un T4 tampoco lo es. Ujú. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos. Para la observación vamos a demostrarlo, no